el Colegio Colombiano de Fisioterapia y la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación FEPASDE, ha decidido brindar este espacio con el fin de aclarar conceptos básicos en ventilación mecánica de las tecnologías existentes. Asimismo, por la contingencia en la que nos encontramos, estaremos viviendo frente a nuevas normatividades que salgan en el día a día. Nosotros estamos trabajando para mantenerlos actualizados. Si se presentan cambios en las normatividades vigentes, serán publicados en el Observatorio Legislativo de SCARE, el cual encontrarán disponible en www.fepasde.com. El día de hoy nos acompañan los siguientes panelistas del Colegio Colombiano de Fisioterapeutas, quienes son Viviana Patricia Cubillos, especialista en fisioterapia y cuidado crítico, docente de la especialización en fisioterapia en el adulto crítico de la Universidad del Rosario, docente de la especialización en fisioterapia en el cuidado crítico de la Universidad Autónoma de Manizales, instructor en ventilación mecánica SORVAC y FEX. Luis Alexander Peña López, fisioterapeuta Universidad del Cauca, especialista en fisioterapia en paciente adulto crítico de la Universidad del Rosario, magíster en tecnologías educativas, docente de la Universidad del Cauca, Departamento Cuidado Intensivo Clínica La Estancia, Departamento Cuidado Intensivo Hospital Susana López de Valencia. La dinámica de este espacio es mediante una conferencia de nuestros panelistas. Ellos nos entregarán los conceptos más acertados para el abordaje del paciente con COVID-19 con ventilación mecánica. Los invitamos a realizar las preguntas en el chat que encuentran en la parte derecha de su computador. Estas serán insumo para dar respuestas en próximos espacios como estos. Les recordamos que se programarán más webinars para abordar esta situación con la finalidad de acompañarlos permanentemente. El próximo lunes 30 de marzo tendremos el webinar Contexto y Crisis a las 7 p.m. Este espacio es gratuito, se pueden inscribir encontrando el link en www.escare.org.co o en www.fepasde.com. Asimismo, este webinar quedará grabado y a partir del martes lo podrá encontrar colgado en nuestra página www.escare.org.com. Adicionalmente, el link de la inscripción a los próximos webinars se le pondrá en el chat para que se puedan inscribir fácilmente. Le doy la bienvenida a Ima Quisel, quien es la presidenta del Colegio Colombiano de Fisioterapeutas, quien les dará la bienvenida. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Realmente ese es un esfuerzo de Fisioterapia Colombia, la estrategia COVID-19 Fisioterapia Colombia, la cual hemos organizado, coordinado entre la Asociación Colombiana de Fisioterapia, ASCOFI, la Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia, ASCOFAFI, y la Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia, CEFIT, para apoyar pues nuestra labor profesional en el marco de la pandemia. Y pues nuestra prioridad responde a las necesidades de prevención y atención ante la pandemia que hemos querido trabajar sobre todo para el bienestar y la protección de nuestros profesionales. En esta estrategia estamos trabajando con 6 grupos que están construyendo lineamientos técnicos, material preventivo, de capacitación, acciones de gestión, temas de incidencia para una práctica segura y en condiciones de trabajo adecuadas. En esa lógica de esos 6 grupos tenemos uno que tiene que ver con el entorno pues, domiciliario y consulta pues, en este ámbito, el de servicios de consulta externa y servicios de urgencia, el tema de servicios de hospitalización, el grupo que está encargado de bienestar profesional, donde hemos estado recepcionando denuncias y condiciones laborales frente al COVID, y la cual estamos coordinando precisamente con SCARE y CORE. Y pues en esta idea, hoy este webinar tiene que ver con todo el tema de la ventilación mecánica y la programación básica de modos convencionales, pero realmente es de resaltar la participación de todos nuestros profesionales, el papel del fisioterapeuta en todos los niveles de atención, pero sobre todo en esa línea de atención básica que tenemos que hacer y en la cual tenemos muchas herramientas que aportar para el país. Y pues en ese orden de ideas también quiero darles las gracias por participar. Tenemos 1000 participantes el día de hoy y esto es un gran logro para que podamos seguir capacitándonos, formándonos y trabajando juntos frente a esta situación que nos pone pues el mundo y el país en particular. Entonces es un gran reto y esperemos responder adecuadamente y con seguridad para nosotros frente a esto. Muchas gracias y bienvenidos. Entonces así le damos la bienvenida a Alexander, bienvenido para que inicie su conferencia.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Agradecerle a la profe Ilma, a FEPASDE, a las agremiaciones colombianas de fisioterapia, al Colegio Colombiano de Fisioterapeutas por este espacio tan valioso y necesario para todos en este momento. Segundo, reafirmarle lo que dice Viviana, y es que el abordaje de este tema surge como en respuesta a una necesidad, dado que se nos avecina una crisis bastante importante en el sistema de salud y probablemente muchos de nosotros, de los fisioterapeutas, que no hemos tenido todavía acceso, no nos hemos visto enfrentados a el escenario del paciente adulto crítico. En esta nueva contingencia probablemente vamos a tener que estar a la cabecera de ese paciente. Ya, razón por la cual esta charla surge con una necesidad de darle un instructivo, con unas herramientas básicas que le permitan a ustedes desempeñarse de una forma óptima o adecuada cuando se enfrenten a este tipo de pacientes. Ya, bienvenidos a esta presentación. Vamos a estar en dúo con la profesora Viviana Patricia Cubillos y nada, iniciamos aquí. Bueno, primero que todo quisiéramos definir qué es la ventilación mecánica. La ventilación mecánica nosotros la podemos definir como el procedimiento de soporte vital que sustituye de manera temporal o definitiva la función respiratoria de una persona. Esta situación puede ser de forma total o parcial, en aquellas situaciones en que por diversos motivos patológicos el sistema respiratorio no pueda cumplir con los objetivos fisiológicos. Quiere decir que tenemos un equipo biomédico en el contexto de una persona que probablemente no pueda respirar totalmente o parcialmente, ¿ya? Entonces, este tipo de soporte que vamos a dar nosotros lo podemos hacer de forma permanente, como en aquel paciente que tiene daño neurológico, lesiones neurológicas altas, o lo podemos hacer de forma transitoria en aquel paciente que se ha conectado a ventilación mecánica en un postquirúrgico y que probablemente en 1, 2 o 3 horas va a salir de ese tipo de soporte. ¿Qué es un ventilador mecánico? Un ventilador mecánico no es más que un equipo biomédico que se encarga de modificar, transmitir y dirigir una corriente eléctrica o un gas comprimido. ¿Qué quiere decir? Él recibe una corriente eléctrica o recibe un impulso neumático, lo modifica, lo transmite y lo dirige al sistema respiratorio con el objetivo de suplir las variables fisiológicas como son oxigenación, ventilación y trabajo respiratorio. ¿Ya? Y a eso es lo que comúnmente llamamos, o lo hemos escuchado, un respirador. Pues en realidad no es un respirador porque el único que respira es la mitocondria, pero sí es un ventilador que es capaz de suplir la función ventilatoria de forma total o parcial de un paciente que así lo requiera. ¿En qué situaciones está indicada la ventilación mecánica, profe Viviana? El objetivo es que hay que mirar claramente cuáles son los escenarios en que está indicada la ventilación mecánica. Y los escenarios hay que establecerlos de acuerdo al tipo de falla ventilatoria que puede tener, obviamente, y que puede incursionar y que nos puede llegar fácilmente a las unidades o a las áreas de emergencia. Y las indicaciones realmente en quienes está indicado es la falla ventilatoria tipo hipoxémica, que es la tipo 1, o falla respiratoria tipo 2, que es la hipercápnica, o la falla tipo 3, que es la mixta, o el cuarto escenario, que es la que mayor extensiva es, que es la falla tipo 4, que es la circulatoria. Dentro de ellas está inmersa las indicaciones en alteraciones a nivel del sensorio, todos aquellos pacientes que tengan alteraciones a nivel de la bomba ventilatoria, no solamente desde el punto de vista intrapulmonar, sino desde el punto de vista extrapulmonar, y todo lo que es las implicaciones desde la reserva cardiovascular y que obedecen a un compromiso en el intercambio gaseoso. Cuando nosotros decidimos llevar a un paciente a ventilación mecánica, debemos elegir inicialmente bajo qué objetivos lo debemos llevar allá. Y cuando nosotros nos hayamos planteado los objetivos, debemos de individualizar el paciente y saber si ese paciente es candidato para la ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Estas tienen una serie de características, pero ¿qué hace diferente a una de la otra? Principalmente el ventilador es el mismo. Lo que los hace diferente es la interfase, y una interfase es aquello que conecta algo con otro algo. En este caso, aquello que conecta el paciente con el ventilador. Y esa interfase para la ventilación mecánica invasiva va a ser o el tubo endotraqueal o la cánula de traqueostomía. Pero cuando elegimos ventilar a un paciente de forma no invasiva, va a ser la interfase como una total phase o una oronasal, como las que hemos visto, o un helmet que últimamente está siendo muy utilizado en China. ¿Ya? ¿De qué depende que yo elija si es invasiva o no invasiva? Básicamente de las características fisiopatológicas del paciente. Hay unas indicaciones muy puntuales para la ventilación invasiva y la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva tiene un nivel de evidencia elevado
probablemente para las exacerbaciones del EPOC, para el edema pulmonar de origen cardiogénico, en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva, en el destete, en la extubación inmediata, o en el paciente con inmunosupresión. La ventilación mecánica invasiva pues tiene una indicación principal que es la apnea. La apnea, y ahí en adelante van a derivar muchas que creo que creo yo que no es muy, ahora no es muy útil mencionarlas una a una, pero en el contexto del paciente del COVID tenemos que el paciente que hace falla respiratoria invariablemente casi que evoluciona hacia una neumonía viral que finalmente termina por desencadenar un SDRA. Entonces, probablemente en este paciente sería poco objetivo colocarlo en ventilación mecánica no invasiva, dado que aumentaría el tiempo o sea, le disminuye la oportunidad en cuanto a que nos demoramos mucho intubando y probablemente sea tiempo valioso que vamos a necesitar para implementar estrategias que han demostrado una mejora en la sobrevida, como el decúbito prono, o en los que así lo requieren, maniobras de reclutamiento alveolar. Cuando decidimos intubar un paciente, nosotros tenemos que tener estos 4 puntos muy claros. Evaluación inicial, estado clínico del paciente, individualización de la patología. O sea, miramos al paciente y miramos si en realidad ese paciente necesita ventilación mecánica invasiva o no invasiva, y según las características patológicas de él, elegiremos la estrategia con ellos a implementar. ¿Ya? Si es un trastorno del drive respiratorio, si es un paciente que sale en un postquirúrgico, pero que probablemente en 1 o 2 horas que le pase la pseudoanalgesia o la relajación lo vamos a extubar, o si es un paciente que entró por una lesión medular. Entonces primero que todo, hay que evaluarlo, hay que individualizarlo y hay que tener un referente del estado clínico del paciente. Segundo, cuando ya decidimos llevarlo a ventilación mecánica, tenemos que elegir un modo ventilatorio. ¿Ya? Elección de variables de control y elección del modo ventilatorio. ¿Cuál debemos elegir? El que más se adecue a su paciente, el que más se adapte a la fisiología o fisiopatología de su paciente. Ya probablemente si tenemos un paciente con una lesión de la vía aérea superior, pues es un paciente que no tiene alteración en su drive y que probablemente con la intubación y colocándolo en un modo espontáneo, como una presión de soporte, una compensación automática de tubo o un PAF, probablemente responde y no va a necesitar modos controlados. Luego de esto, algo muy importante, la programación de parámetros ventilatorios, que es lo que nos reúne a todos hoy acá. Y nosotros siempre tenemos que luchar por colocar a nuestro paciente con unos parámetros lo más cercano a lo fisiológico para mantener las variables fisiológicas de oxigenación, intercambio gaseoso y trabajo ventilatorio. ¿Qué quiere decir esto? Hay que programar el ventilador para tenerlo lo más confortable posible. Y luego estar preparado para los ajustes de los parámetros. Y esos ajustes de los parámetros se hacen con base a la respuesta del paciente. Ya saber cuándo le debemos aumentar frecuencia, cuándo le debemos aumentar volumen, o sea, tener una monitoría estricta de nuestro paciente para, con base a eso, hacer un reajuste a los parámetros ventilatorios. ¿Cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica? Sí. Quiero resaltar realmente en la anterior diapositiva, por favor, es en la programación, no tanto la modalidad de la programación tiene que ver estrictamente con elementos de los dispositivos o del equipo. Hace mucho la referencia y realmente el sustento es el modo que usted mejor maneje, el modo que usted mejor tenga como desempeño y que usted realmente minimice los eventos de una mala programación. Entonces ese es un llamado realmente para todo el equipo, es hagamos realmente un conocimiento de los elementos de sustento básico de la ventilación, a partir de cuál es el modo que usted mejor maneja y a partir de eso usted va a tener una clara evidencia de las variables de programación. Gracias, Alex. Listo, profe, continúo. Cuando nosotros decidimos llevar a un paciente a ventilación mecánica, a mí solo me surge traer a colación uno de los editoriales más famosos de la ventilación mecánica en la parte americana. En el 2001, en New England, dice el doctor Tobin, que cuando uno lleva a un paciente a ventilación mecánica, uno piensa primero en mejorarle la oxigenación, en mejorar la ventilación y en disminuir el trabajo ventilatorio. Independientemente de lo que nosotros o por el motivo por el cual nosotros llevamos al paciente a ventilación mecánica, tenemos que tratar de preservar la oxigenación, ventilación y trabajo respiratorio, tratando de tenerlos en un equilibrio, ya independientemente si el motivo que nos lleva es una ira hipoxémica, hipercálmica, restrictiva, cardiovascular. Es clave resaltar que los objetivos van enfocados a los consensos mundiales.
Y esos objetivos van en que usted debe evaluar el trastorno. Y si el paciente que llega a ventilación mecánica, su trastorno es de oxigenación, instaure las estrategias de variables para que mejoren realmente el intercambio. Pero si el consenso le determina, evalúe claramente si el trastorno es de ventilación. El problema es que usted tiene que instaurar estrategias para mejorar realmente ese rendimiento de la ventilación. O realmente se intubó el paciente por una demanda ventilatoria, por una demanda metabólica y que le implicó obviamente estar dependiente de esa ventilación. Los consensos son mundiales, el consenso europeo, el brasilero, el consenso americano nos determina claramente que el objetivo de la ventilación es optimizar el desempeño y el gasto energético muscular, minimizándolo en ellos. La finalidad es mejorar la relación ventilación-perfusión siempre y cuando busque los objetivos estándares, que es mejorar obviamente ese delta y esa ventilación alveolar efectiva. Reclute en la manera lo posible los alvéolos, garantizando una muy buena programación de inicio y minimizando obviamente los estados de alteración de reclutamiento o una baja ventilación en la programación. Al estabilizar esos alvéolos, pues va a normalizar mucho más efectivamente ese intercambio gaseoso. Y a partir de ahí viene obviamente una taxonomía, es realmente cómo se clasifica, y las grandes marcas de tecnologías nos clasifican los modos ventilatorios de acuerdo obviamente a su equipo que tenga en este momento, pero la taxonomía es estándar y es universal. Y los modos se clasifican de acuerdo obviamente a varios autores en términos de modos convencionales y siguen siendo realmente modos controlados o por volumen o modos controlados por presión, y dentro de esos modos, dentro de esa variable de control, pues pueden ser o controlados, o asistidos, o espontáneos, o biológicos. A partir de la nueva clasificación de los software y de los microprocesadores y la evolución de la tecnología de los ventiladores, pues cada fabricante ha tenido su plus dentro de su tecnología y clasifican realmente su plus dentro de esa tecnología. Pero aquí es donde nosotros tenemos que darle una marca de referencia. Los nuevos modos ventilatorios los deben de clasificar mundialmente, universalmente, a partir de 5 modos ventilatorios. Y es a través de los modos de presión parcial, que ahí los van a clasificar como modos de APRB o modos de duales, dual level, los modos de asa cerrada, que son modos de retroalimentación, que el mismo software, la misma equipo instauran análisis de la mecánica ventilatoria a través de 3 variables, los modos duales, que pueden llamarse en PRBC, o modos de volumen garantizado, o modos biológicos que se acercan realmente a los principios de una respiración espontánea, y los modos protectores, que buscan realmente minimizar el riesgo de lesión. Entonces, respecto a lo que decía Viviana, nosotros podemos encontrar a nivel de los ventiladores como producto que nos ofrece una serie de productos o modos ventilatorios, y podemos encontrar, si nosotros nos colocamos a unir uno a uno, 56 nombres propios de modo. Entonces nosotros dijimos, pero hijo de madre, increíble, tantos nombres de modo, no puede ser. Cuando nosotros analizamos y desglosamos bien esos nombres propios, nos damos cuenta que aproximadamente son 24 modos únicos. O sea que ya vamos disminuyendo la vara con la que vamos a medir eso. Pero cuando los desglosamos aún más a fondo y nos vamos a los principios de funcionamiento, nos damos cuenta que esos 56 nombres propios de modo, o esos 24 modos, solo tienen 6 principios de funcionamiento. ¿Ya? Lo que quiere decir, y lo que hablaba Viviana ahora, es la taxonomía, cómo cada casa fabricante le cambia a un ventilador de nombre y le cambia unas pocas características, pero el principio de funcionamiento sigue siendo igual. A eso es lo que vamos ahora, porque es muy importante saber esto cuando vamos a hablar de los modos controlados por volumen o por presión, que son los modos madre de la ventilación mecánica, que probablemente es algo que vamos a abordar en el 80-90% de esta charla, y para eso queríamos traer a colación eso. O sea, no es solo los modos, sino el principio de funcionamiento. Entonces, inmediatamente nosotros nos vamos al nombre de los modos y decimos, no, pero tantos modos, hermanos, si son 50 y pico, y si son 24 modos, ¿qué modo pongo yo? ¿Cuál es el mejor modo para el paciente? Y aquí traigo a colación mis 2 grandes formadores que he tenido, el profe William, con un agradecimiento infinito, y la profe Vivi, que también ha sido una formadora increíble. ¿Y qué siempre nos decían ellos? No importa, hermano, qué modo usted tenga.
Si usted sabe, el mejor modo para su paciente es el modo que usted mejor maneje. Ese es el modo. Y probablemente les colocamos el ejemplo del Ferrari. Usted necesita, yo vivo en Popayán y necesito ir a Cali, tengo un Ferrari que me acaban de poner en la calle y tengo un Renault 4 que es el que siempre he manejado. Probablemente si yo me monto al Ferrari no pueda ni siquiera aprenderlo. Pero si me monto al Renault 4, pues me debe demorar 4 horas, pero debe llegar. Y eso aplica acá también. Si ustedes tienen experiencia manejando un modo, si lo manejan al derecho y al revés, ese va a ser el mejor modo que usted puede llegar a parametrizar para cumplir los requerimientos de su paciente. A pesar de que el ventilador le ofrezca 10 modos, el mejor modo es probablemente el que usted mejor sepa manejar. Cuando hablamos del paciente con COVID, yo creo que no hay ningún paciente hasta ahora con COVID que hayan intubado y lo hayan colocado en un modo espontáneo. Probablemente lo que hemos podido derivar hasta el momento es que se llevan a modos controlados. ¿A cuáles modos hasta el momento? Presión control y volumen control. Y aquí surge otra pregunta importante. ¿Cuál de los dos modos? ¿Cuál de los dos modos es mejor que el otro? Hasta el momento hay muchos estudios, de hecho en el CHES, del CHES del 2015, compara los dos modos y no encuentra una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad. Sí varían algunas respuestas fisiológicas, ya como el incremento leve de la presión arterial de oxígeno en el modo controlado por presión, presumiblemente por el incremento de la presión media de la vía aérea. Pero más que eso, no. Otra cosa importante, en los modos controlados por presión, pues puedo limitar la presión y puedo tener control sobre ella, cosa que yo no puedo hacer en los modos controlados por volumen. Pero un ventilador bien controlado, bien programado por el clínico, por el fisioterapeuta, probablemente logre suplir todo este tipo de problemas. Y acá una leve comparación de lo que veníamos hablando. Miren que hemos citado muchos journals que han salido importantes comparando los dos modos. ¿Qué se ha encontrado? Ninguno de estos tiene, hay una tendencia a mejorar la sobrevida de los pacientes, ¿ya? O incrementar la mortalidad. Todos tienen los mismos efectos benéficos. Unos sobre otros mejor algunas variables fisiológicas levemente, pero no hay un impacto significativo en la mortalidad. Lo que nos sigue apoyando a que, independiente del modo que tú puedas llegar a programar, lo que tenemos que garantizarle al paciente es que supla sus variables fisiológicas y que esté confortable. ¿Algo más ahí? Algo de resaltar es que ninguno de lo que acabas tú de decir es superior a uno al otro. Pero es claro, y el consenso americano lo establece claramente en términos de que si usted va a iniciar realmente ventilación mecánica, conozca el escenario y conozca el escenario al cual usted va a ventilar y de qué forma usted conoce el escenario y es evaluar la mecánica pulmonar. La única forma de realmente reconocer y el terreno del cual usted va a ventilar ese paciente es conociendo y midiendo, monitorizando ciertas variables que las vamos a ir desglosando de alguna otra forma en el transcurso de la presentación, que es evaluar la mecánica pulmonar en cuanto a las distensibilidades, a las presiones, a los flujos, a la resistencia, al trabajo respiratorio y a la impedancia total o a la elastanza, perdóname, que le puede dar el sistema. Entonces es importante que la única forma por donde yo pueda conocer cuál es el escenario al cual voy a ventilar y reconozco realmente cuál es la severidad de ese escenario, pues la única forma de tenerlo es inicialmente ventilarlo por volumen para conocer realmente ese escenario de las presiones alveolares, de los volúmenes entregados y reconocer a qué sistema le estoy entregando esos parámetros ventilatorios. Si se cambian y hay un cambio en las modificaciones y en las variables mecánicas, como son las presiones, como son la complacencia o la distensibilidad del sistema respiratorio y como son las resistencias, ya le está diciendo a usted como clínico, el escenario no es un escenario sano, no es un escenario estable, hay una lesión instaurada, por lo tanto tome medidas de precaución para que proteja a este pulmón. Cuando nosotros hacemos la elección de modo, independientemente del modo que vamos a elegir, tenemos que parametrizarlo o tenemos que elegir los parámetros que vamos a manejar, ¿ya? Estos parámetros son una elección clínica 100%, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que tú como clínico vas a tener el comando de qué programas y qué no programas y en qué valores lo programas. Y aquí está el punto central de nuestra reunión. ¿Qué programamos? ¿Cómo lo programamos? Y finalmente, ¿cómo lo podemos aplicar al paciente con COVID-19? ¿Ya? Vamos a empezar por un modo madre, un modo que todos hemos utilizado, que alguna vez lo hemos mencionado, y es los modos controlados por volumen. ¿Ya? Principalmente en un modo controlado por volumen, cuando yo estoy frente a un ventilador y me agrega el panel que yo debo elegir, probablemente nos coloca
Volumen corriente, frecuencia respiratoria, PIB, relación IE o flujo, se puede programar de las dos formas, por eso lo hemos citado de esta forma, sensibilidad, fracción inspirada de oxígeno y el runtime o tiempo de rampa. Ya, y los vamos a abordar rápidamente de uno en uno para que entremos en contexto de la programación para el paciente con COVID de los parámetros ventilatorios básicos. Ya, recordarles, esto es una diapositiva mucho más académica, yo pienso que todos la debemos de recordar, y nosotros ventilamos sobre los volúmenes que están por encima de la capacidad residual funcional. ¿Ya? ¿Qué volumen es el que está por encima de la capacidad residual funcional? ¿El volumen circulante o volumen tidal o volumen corriente? ¿Y cómo podemos definir ese volumen corriente? Es la cantidad de gas que entra y sale del sistema respiratorio en una respiración normal. Eso es volumen tidal. Probablemente si nosotros vamos a la fisiología de Gayton nos dice que para todos los pacientes más o menos es de 500 mililitros. Pero nosotros cuando hacemos muchos estudios nos damos cuenta que era una población totalmente diferente. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver a continuación. Listo, entonces tenemos un volumen tidal que aproximadamente es de 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso, y también tenemos un volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen de aire que se puede llevar a los pulmones después de una inspiración normal. Pero así como hay un volumen de reserva inspiratorio, pues hay un volumen de reserva expiratorio, que es el volumen máximo de gas que tú puedes sacar de los pulmones después de una respiración normal. Y hay un volumen que está en azul abajo, que probablemente es un volumen no movilizable, ¿ya? Aquí llegamos al punto de volumen crítico, y probablemente si nosotros por más presión negativa, por más presión positiva que le implementemos a la pleura, no podemos sacar más volumen. ¿Qué es importante saber de este punto? Que independientemente del peso real del paciente, el tamaño de los pulmones está asociado a la talla del paciente, o sea, a las medidas antropométricas del paciente. Nosotros en este caso tenemos dos personas aquí de igual tamaño, de igual talla, y probablemente una tenga mayor peso que la otra. Entonces, ¿qué volumen le ponemos a uno si pesa 100 y qué volumen le ponemos a otro si pesa 70? No hay ningún problema. Lo único que tenemos que hacerlo es medir, sacar la talla en centímetros y ajustar el peso ideal. ¿Por qué? Porque como muestran las figuras laterales, a medida que nosotros vamos creciendo en tejido adiposo, nuestros pulmones no van creciendo. Listo, entonces miren que en este estudio uno de los más importantes que salió hasta el momento que asocia los volúmenes corrientes con la sobrevida del paciente con disminución de la distensibilidad pulmonar o SRA, dividía a los pacientes en dos grupos, uno con volumen corriente elevado, más o menos 12 mililitros por kilogramo de peso ideal, y otro alrededor de 6.6 mililitros por kilogramo de peso ideal. ¿Qué se daban cuenta? Que a pesar de que los dos tenían las mismas características, el paciente que estaba expuesto a menos mililitros por kilogramo de peso tenía una mejoría en la sobrevida. ¿Ya? Entonces, por eso el paciente con SRA desde este momento se empiezan a instaurar medidas de protección pulmonar. ¿Por qué vale la pena traer a colación esto? Cuando se hace la primera evaluación de serie de pacientes en Wuhan, China, se dan cuenta que solo el 25% de los pacientes que murieron fueron conectados a ventilación mecánica invasiva. Probablemente el otro 75% ni siquiera se intubó por disminución de la disponibilidad de equipos de ventilación mecánica. ¿Qué pasaba? Una de las características importantes eran pacientes que el 100% hicieron SRA, pero cuando evaluaron ya el volumen corriente que les estaban implementando, tenían 8 o más mililitros por kilogramo de peso. Ya probablemente con unas presiones de desconducción bastante elevadas, y por eso aquí nosotros queremos recalcar que el paciente con SRA, la sugerencia es ventilarlo entre 4 y 6 mililitros por kilogramo de peso, a pesar de que algunas guías, como esta cita que hemos hecho aquí, dice que el paciente con SRA se debe llevar de 4 a 8 mililitros por kilogramo de peso, y es donde nosotros los animamos a ustedes, los instamos a que al paciente hay que individualizarlo, porque independientemente de la patología que tenga, el parámetro programado por el clínico debe ajustarse al requerimiento del paciente. ¿Qué requerimiento? Hay que hacer una buena dinámica pulmonar, que ese paciente evaluarle la compliance y evaluarle la presión de conducción constantemente para ver si mi volumen es el adecuado o no para el paciente, y más en el contexto del paciente con COVID. Acá nos damos cuenta, y esto es unos datos del mismo estudio, donde básicamente evalúan el grupo de bajos volúmenes y altos volúmenes, y miren que siempre la principal característica es que los pacientes que estaban sometidos a altos volúmenes siempre tenían una presión de plató elevada, mucho más elevada que el paciente con volúmenes corrientes bajos. Miren que siempre fue mucho más elevada, y nosotros de ahí podemos derivar que probablemente la presión el driving pressure, la presión de conducción, fue mucho más elevada que en el paciente normal. ¿Ya? Y de ahí fue que se derivó el incremento en la mortalidad de esos pacientes. Acá, ya
con esto resumimos el volumen corriente. En el contexto, Vivi, si nos quieres complementar acá, en el contexto del paciente del COVID, la sugerencia que nosotros hacemos es tratarlo como un SRA, de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso, pero siempre tener una monitoría adecuada de la dinámica pulmonar. Siempre tener una monitoría adecuada de la compliance y siempre mirar qué presión de conducción tiene el paciente y qué requerimientos está presentando en ese momento. Sin duda alguna, la recomendación para estos escenarios de comportamientos de pacientes con una severidad pulmonar, la recomendación es manejarlos de 6 a 7 cc por kilogramo de peso y el objetivo es monitorizarlo a partir de una variable garante para él que le determina el volumen, que es la presión que vamos a hablar ahorita más adelante, que es la presión plató. Entonces, por lo tanto, para cerrar el contexto, es evaluar obviamente cuál es el volumen que requiere el paciente. Y nos determinan claramente que el volumen que necesita el paciente depende de la presión plató que se esté manejando. Si la presión plató excede el límite, que ya ahorita lo vamos a decir cuál va a ser el límite, debe ir disminuyendo y debe bajarse 1 cc por kilogramo de peso hasta que se normalice el nivel de presión a nivel alveolar. Perfecto. De ahí nos enfrentamos a otra pregunta. ¿Qué frecuencia respiratoria debo iniciar? ¿Con qué frecuencia respiratoria debo iniciar en el paciente con COVID? Yo, o en ventilación mecánica, nosotros aquí no quisiésemos vender una receta de cocina. Simplemente hay algunos textos o muchos textos que sugieren que nosotros debemos iniciar la frecuencia respiratoria en 12, en 18, y aquí hacemos un paralelo porque entonces primero leemos si la frecuencia normal es de 16 a 18 respiraciones por minuto y por qué le iniciamos mucho más bajo. Pues básicamente es porque la implementación de la vía aérea artificial en el paciente crítico disminuye el espacio muerto anatómico desde el punto de vista ventilatorio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos invadiendo la vía respiratoria del paciente con un tubo endotraqueal que tiene menos radio, y al tener menos radio pues va a disminuir el volumen atrapado en ese espacio muerto. Razón por la cual si yo no disminuyo la frecuencia y continúo con el mismo volumen, lo que yo voy a hacer es exceder la ventilación alveolar efectiva y generar un fenómeno de hipocapnia probablemente que tenga una mayor importancia, redundancia, una mayor importancia o impacto en el paciente neurocrítico agudo. Pero nosotros usualmente tratamos de programar una frecuencia respiratoria de 12 a 18. En lo personal siempre trato de colocarla entre 14 y 15, pero ¿qué es lo más importante acá? No es la receta de cocina, es que ustedes deben titular según los requerimientos fisiológicos de oxigenación y ventilación. ¿Qué quiere decir esto? Llega un paciente intubado o lo acaban de intubar, ustedes inmediatamente tienen que esperar en los próximos 15 minutos como máximo una muestra de gases arteriales, y con esa muestra de gases arteriales y con ya una dinámica pulmonar realizada, probablemente lo que tengan que hacer es ajustar los parámetros de oxigenación y ventilación. Pero como estamos hablando aquí de frecuencia respiratoria, entonces nos hacemos otra pregunta. Bueno, me salió un CO2 alto o bueno, me salió un CO2 bajo. ¿Qué debo hacer? Primero que todo, debo saber si los mililitros por kilogramo de peso están acorde a lo que yo quiero. O sea, ya debo haber medido el paciente, le debo haber sacado el peso ideal y debo saber si estoy o no en el tope ventilatorio. Por lo menos en el contexto del paciente con SRA llegamos a 6 mililitros por kilogramo de peso y el paciente sigue hipercárnico. ¿Qué debo hacer yo? Inmediatamente debo implementar la fórmula de frecuencia respiratoria ideal, que es CO2 actual por frecuencia respiratoria actual sobre CO2 ideal. Y esto te va a dar puntual la frecuencia respiratoria que debes de poner en tu paciente. Obviamente esto es dinámico y si el paciente empieza a asistir, probablemente vayan a haber unas alteraciones en esto, pero en el contexto del paciente que probablemente acabemos de intubar, que lo vamos a pronar, que esté bajo pseudoanalgesia y relajación, esta fórmula te va a llevar muy cerca de tu objetivo. ¿Ya? No te aseguramos que te va a llegar puntualmente si tú eliges 35 a 35, pero sí puede estar entre los 34, 35 y 36, ¿ya? Y eso depende de muchos otros factores. Bueno, ya abordando volumen, vamos abordando frecuencia y continuamos con la PID. ¿Y qué es la PID? Y miren que cuando nosotros nos hacemos muchas charlas, clases con los chicos que hemos estado, lo más sencillo de responder cuando preguntas qué es la PID es, yo sé, ¿qué es? Presión positiva de respiración. Probablemente eso exprese el acrónimo de la PID, pero no la define como tal. Y para empezar a hablar de PID, nosotros debemos definir primero la PID, sobre qué vamos a hablar. Y miren que he citado dos artículos de los muchos de los que hay y de los libros que hablan muy puntual de la PID, una revisión de Cochrane y una revisión del New England del Dr. Sunstein y Villar.
¿ya? Y lo definen como una técnica que incluye un agregado de una cantidad de presión en los pulmones al final de cada respiración. Y también se define como una herramienta que aumenta la capacidad residual funcional, previniendo el cierre de las vías respiratorias y reclutando alvéolos colapsados o subventilados. Nosotros la podemos definir en nuestras palabras, es un parámetro que el clínico instaura que no permite que la presión alveolar se iguale a la atmosférica al final de la expiración. Eso es la PID, ¿ya? Y al no permitir que ella se iguale, ¿qué quiere decir? Que necesitó dejar un volumen adicional que generara una presión contra las paredes alveolares y que esa presión estuviese por encima de la presión atmosférica o del cero, ¿ya? Y eso es la PID. Entonces nosotros inmediatamente nos metemos a la cabeza que el alveolito queda un poco más lleno. Y si queda un poco más lleno, afecta directamente inicialmente la ley de Fick, ¿ya? Y ley de Fick es igual a difusión. Aumenta la superficie, disminuye el espesor de la membrana y aumenta la difusión. Muy importante en el contexto del paciente crítico. Y miren que esto es un poco más, una explicación más académica de lo que hacemos. Es un pez globo, ¿ya? Que está en su estado basal, pero el pez globo lo asustan o el pez globo se insufla. ¿Qué hace? Queda inflado totalmente y cuando ya pasa el estímulo que lo lleva a insuflarse, él inmediatamente, su orden natural es volver a su posición basal. Y eso es lo mismo que hace en ventilación mecánica con presión positiva. Insuflamos el parénquima pulmonar y volvemos a nuestra posición basal. ¿Qué pasa cuando instauramos PID? Y miren la PID, aquí es muy importante, no sé si ven el cursor acá, miren, estamos empezando ya no de un valor de presión atmosférica, sino de un valor de presión supraatmosférica. Este pececito se volvió a insuflar. Su orden natural era que volviera a la posición de reposo. Pero ¿qué pasó? Que nosotros elegimos un valor de PID y que probablemente cuando el pececito, el alvéolo se iba desinflando para llegar a esta posición donde está la X, la válvula solenoide aquí le dijo, no señor, de aquí más yo no lo dejo expirar. Y probablemente miren que no dejó a este pez en reposo, sino que lo dejó parcialmente insuflado. Y eso va a tener una connotación muy importante cuando nosotros evaluamos la histeresis pulmonar, porque va a acercar el punto de inicio al punto de inflexión inferior, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de la PID? Miren que la PID en el contexto del paciente crítico empezó a ser descrita en 1938 en una guerra civil en Estados Unidos, en los pacientes que se les colocaba un sello de tórax y se los aplicaba una trampa de agua, y probablemente esos pacientes empezaron a disminuir la disnea, ya sin que esto fuera mecánico, sin que el aditamento fuera mecánico, y había una mejoría en la disnea, ¿ya? Pero cuando toma importancia en realidad la PIC, y yo creo que a este señor, si no lo conocen, se los presento, es el señor, se llama David Albash, que junto con Thomas Perry, en el 67 describen por primera vez el SRA. El contexto en la serie de 12 pacientes con las mismas características radiológicas de oxigenación y que probablemente eran buenos respondedores a los incrementos de presión positiva al final de la aspiración. Luego, posteriormente a esto, salen unos servos que todavía hay en algunos hospitales que implementan por primera vez la presión positiva dentro de los parámetros programados. Y eso fue 5 años después, en el 72. De ahí en adelante, todos los ventiladores tienen una implementación de PID o te ofrecen una programación casi que obligatoria de la PID por el restablecimiento de la capacidad residual funcional. Importante que debemos de enfatizar ahí es que esta es la piedra angular en una adecuada programación del ventilador, es decir, para los escenarios del paciente con COVID. Porque aquí viene una de las herramientas y es la segunda herramienta más importante. La primera es el volumen que yo debo programar y la segunda herramienta importantísima bajo este escenario es cómo se debe programar el PID, porque claramente los estudios que ha mencionado ahorita Alex, los estudios canadienses y el estudio americano, pues obviamente nos hablan sobre la importancia del uso del PID porque en ellos incide la mortalidad. Y es claro de resaltar en que si yo programo muy bien el nivel de PES, que lo vamos a ver ahorita, de qué forma los vamos a monitorizar, si es el PID que realmente se ajusta a las condiciones fisiológicas y fisiopatológicas, pero es importante tener en cuenta que este es uno de los principales pilares en la programación de la ventilación mecánica convencional, básica. A partir de ahí, entonces, uno busca realmente que el nivel de PEP tiene unos objetivos específicos. El primer objetivo realmente es que mejora su reserva pulmonar, aumenta realmente la tracción radial, tanto del alvéolo como optimiza la tracción radial
del diafragma, lo cual posiciona mejor ese diafragma, mejora esa ventaja mecánica alveolar y pulmonar, lo cual conduce a que haya mejor redistribución del gas a nivel pulmonar. Dale, Alecito. Muy bien. Ya, entonces básicamente podemos nosotros enfocar ante muchos escenarios con efectos benéficos de la PID, que ella lo que hace es aumentar la capacidad residual funcional, incrementa obviamente el reclutamiento o promueve el reclutamiento alveolar, podríamos decirlo mejor, y produce una redistribución del agua pulmonar, entre otros. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hablar de dos escenarios, un escenario en el que al paciente le falta PID y un escenario en que está sobrepasado por el nivel de PID. ¿Qué pasa? Nosotros vemos la imagen sobre este lado de acá, vamos a encontrar la resistencia vascular pulmonar y sobre el lado de abajo, sobre la axis básicamente los volúmenes pulmonares. Nos damos cuenta que cuando hay volúmenes pulmonares bajos, la resistencia vascular pulmonar incrementa. ¿Por qué? Por el fenómeno de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Algunos alvéolos no se ventilan, generan hipoxemia y lo que hacen los vasos que están alrededor de estos alvéolos es cerrarse y derivar su flujo sanguíneo hacia zonas que están mucho mejor ventiladas, lo que va a conllevar a un incremento de la resistencia vascular pulmonar. A medida que nosotros vamos incrementando PID, miren acá, esa línea, a medida que vamos incrementando la PID, la resistencia vascular pulmonar va disminuyendo. ¿Por qué? Porque probablemente esos alvéolos que no estaban reclutados y que estaban generando hipoxemia, esos alvéolos fueron reclutados nuevamente, haciendo que la relación BQ se reestableciera y probablemente esa resistencia vascular pulmonar disminuyó. ¿Qué pasa en el contexto del paciente que está con exceso de colocación de PET o de PID? ¿Ya? Hacemos un fenómeno que se llama, es una compresión dinámica del capilar. Una compresión dinámica del capilar. Entonces, ¿qué hacemos? El nivel de PID es tan grande que los capilares que pasan por sus ángulos o por sus lados se comprimen. Y al comprimirse incrementa esa poscarga del ventrículo derecho, aumenta la resistencia vascular pulmonar. Y si nosotros esto lo sumamos a un escenario de hipovolemia o un paciente que tenga asma en una exacerbación, pues es totalmente crítico. Lo que hace es incrementar la ventilación de espacio muerto y probablemente por mucho más volumen que nosotros necesitaremos a ese paciente, ese volumen va a llegar, pero no se va a poder perfundir. O sea que también tiene alteraciones sobre la relación ventilación-perfusión. ¿Ya? ¿Qué queremos decir esto? Que nosotros tenemos que luchar por instaurar un PID ideal, a pesar de que el contexto del PID ideal o el término PID ideal es tan difícil instaurar un PID ideal, pues tenemos que instaurar un PID que se adecue a las necesidades fisiológicas de nuestro paciente. Ya sabemos que muy poco es malo por el fenómeno de vasoconstricción pulmonar hipóxica y que mucho también es malo por la compresión dinámica de los capilares. Acá entonces vamos a organizar un arbolito. Dime. Y esto cabe aquí resaltar, Alecito, de acuerdo a la presentación, hay que objetivizar claramente el nivel de PEP. Y lo que acaba de decir Alex es claro en que si usted tiene un déficit en el PEP, pues obviamente va a subventilar al paciente y no va a garantizar los objetivos que realmente se instauraron en la programación de la ventilación. Pero el riesgo es que si usted pone en exceso la sobredistensión y los riesgos o de volutrauma o de barotrauma se pueden ver reflejados en todos esos escenarios. A partir de estas variables de derivación, pues existen las lesiones pulmonares, o atelectrauma, o biotrauma, o volutrauma, o barotrauma, o por exceso o por déficit. Y el objetivo es optimizar realmente esa ventilación y darle al punto objetivo de él. Siguiente diapositiva. Que a partir de ahí es cuando uno dice, bueno, yo de qué forma voy a buscar esos efectos para que el PID sea realmente el adecuado. Y esos efectos pueden ser unos efectos clínicos, pero también pueden ser unos efectos fisiológicos. Y los efectos fisiológicos o clínicos buscan encontrar este árbol de respuestas en que usted tiene un impacto positivo al colocar este nivel de PID adecuado para el paciente. Es decir, hay un efecto en que se mejora la distribución del gas, hay una mejoría en la distribución pulmonar y eso se ve reflejado a través de las pruebas y de los métodos diagnósticos. Se promueve realmente de alguna otra forma la estabilidad alveolar a través de estrategias de reclutamiento o no. Mejoras la reserva pulmonar a partir de los volúmenes tanto de ingreso como los volúmenes exhalados,
mejoran realmente el trabajo cardiovascular y la eficiencia cardiovascular, porque va a generar mejor desempeño y minimiza realmente los riesgos de lesión a nivel sistémico. Pero en últimas, el nivel del PEP para nosotros desde el punto de vista fisioterapéutico es un gol estándar sin duda alguna para mejorar la ventaja mecánica diafragmática, posicionar realmente y trabajar un muy buen desempeño de trabajo en términos musculares. Ya. Nosotros, a partir de la programación de la PET, podemos concluir que hay unos efectos benéficos y hay otros efectos que no son tan buenos. Ya, los efectos benéficos son los que anteriormente mencionaba Viviana, pero también tenemos que tener en cuenta algunos tipos de efectos que se deben considerar en la aplicación de PIT porque pueden llegar a no ser tan buenos para el paciente. Primero que todo, como lo mencionábamos en la anterior diapositiva, es que aumenta la resistencia vascular pulmonar. Disminuir el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, aumenta el espacio muerto alveolar, aumenta la presión intracraneal y disminuye la presión de perfusión cerebral. ¿Qué quiero enfatizar acá? Que no todos estos fenómenos se presentan ante la implementación de PIT. Son unos riesgos que se pueden correr cuando nosotros instauramos de PIT, un nivel de PIT óptima, supraóptima o subóptima. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente si nosotros hacemos una adecuada programación de la PET, probablemente encontremos todos estos efectos benéficos que están por acá encimita del árbol. Pero que si nosotros hacemos una programación inadecuada de la PET, lo que vamos a encontrar o nos vamos a ver afrontados es a todas estas raicitas que tenemos acá. Nosotros quisiéramos que mejoráramos siempre, pero invariablemente vamos a tener que correr unos riesgos y vamos a tener que individualizar al paciente y hacer una programación de forma adecuada para disminuir todos estos riesgos que están por debajo en las raicitas y que usualmente no vemos a la cabecera del paciente. Y aquí surge una pregunta. Bueno, hemos hablado mucho de PIT, sabemos que probablemente puede ser tan buena y que probablemente tenga unos efectos que no son tan buenos, pero ¿cómo la instauro? ¿Cómo instauro el nivel de PIT? ¿Qué nivel de PIT es seguro el paciente para colocar en el paciente en el contexto del COVID-19? Acá Viviana nos explica un poco mejor en este apartado. Claro que sí. Entonces la pregunta es, y bueno, ¿de qué forma puedo colocar el PIT que sea realmente objetivo, que busque todos estos elementos que acabamos de mencionar en términos de mejorar reserva, mejorar intercambio, estabilizar el alvéolo? Pues existen unas variables en las cuales usted puede monitorizar para buscar realmente y acercarse a colocar el mejor PIT sin llevar obviamente a efectos deleterios en el sistema. Y uno de ellos es calcular el espacio muerto, evaluar realmente la distensibilidad pulmonar, buscar realmente los puntos críticos, y esto es más para un tema que se va a desarrollar más adelante, mediciones de la monitoría en estrés y en strain, buscarlo, el nivel de la apertura alveolar a través de la tomografía, los patrones tomográficos o por tomografía por impedancia eléctrica. Yo también puedo medir el nivel de PIT que realmente le permita al paciente un buen intercambio gaseoso, una muy buena apertura, una muy buena estabilidad y un buen volumen a través de los puntos de inflexión, o midiendo la capacidad funcional residual a partir de ciertas tecnologías que puedan dar, mídala a partir de la entrada y la salida del gas, que debe ser realmente garante para mantener y optimizar esa reserva. Evalúe la titulación de PIT como un método a través de la capnografía, puede ser una capnografía convencional o una capnografía volumétrica. Determine el nivel de PIT adecuado protegiendo ese pulmón a través obviamente del monitoreo del delta P, que es el drive impression, que vamos a hablar más adelante, o evalúelo a través de la tabla de ARSNet, que es la relación y es la aproximación que le va a sugerir o recomendar, de acuerdo a los niveles de FIO2 que usted tiene, le va a recomendar cuál va a ser el nivel de PET que usted debe ajustar. Entonces miren la gama de elementos que me dan a mí como sustento para inmediatamente decir, pues posiblemente este es el nivel de PIT que necesita el paciente sin llevarlo a riesgos de lesión o por exceso o por déficit. Muy bien, siguiente. Aquí le presentamos obviamente la tabla de ARSNet, que es simplemente la relación que hay, la anterior, Alecito,
la relación entre el FiO2, obviamente, y el nivel de PEP. Y obviamente los estudios son contundentes para decirnos, es el estudio adaptador del ARSNet, para evaluar realmente la relación entre FiO2 y PIB a niveles de PIB bajos y FiO2 altos, o lo contrario, a nivel de PIB altos y FiO2 bajos. ¿De qué depende titular adecuadamente o buscar el punto de PIB objetivo o óptimo? Depende en que hay que personalizar, como lo hemos establecido aquí en el grupo de trabajo de conferencia, es que hay que personalizar la ventilación. Y la personalización de la ventilación va acorde a unos parámetros fisiológicos, y esos parámetros fisiológicos van muy inmersos en que minimice el riesgo que usted o sobreventile o subventile al paciente. Y el objetivo realmente es conozca la fisiopatología que usted va a ventilar. Y en el escenario del COVID es una fisiopatología obviamente que se enmarca en un SDRA, y el objetivo que yo busco realmente con ese nivel de PEP es estabilizar ese alvéolo, buscar los parámetros en términos de variables fisiológicas, pero minimice realmente el riesgo de lesión o por exceso o por déficit en una titulación. Muy bien, siguiente. A través de estos estudios, pues se influencian muchísimo los parámetros donde busca la estabilidad del alvéolo. Eso es un estudio, obviamente, que nos lo está determinando claramente, exacto, donde nos dicen, hay que personalizarla. ¿De qué forma lo tengo que personalizar? Uno, reduzca los volúmenes pulmonares basados en que proteja el pulmón de acuerdo a los cálculos del volumen y del peso que debe manejar el paciente. Dos, usted va a minimizar el riesgo de formación y de generar una lesión a través de cálculos a nivel del tapeo, del driving pressure, que busque como un predictor realmente de una presión alveolar, donde transmita realmente un volumen y donde transmita una fuente de energía a través de generar un mecanismo de estabilidad alveolar. Y la meta fundamental es proteja a ese pulmón. ¿Y de qué forma lo vamos a proteger? Siguiente diapositiva. La forma en que lo vamos a proteger es que se va a garantizar el mejor volumen pulmonar para que se reduzca la sobredistensión. Y el objetivo es cómo reduzco yo la sobredistensión. Pues determine una constante de volumen de 6 a 7 cc por kilogramo de peso para que minimice la lesión, pero permítale una adecuada apertura alveolar al paciente. ¿Y cómo programo esa apertura alveolar? Calculando el nivel de PIB y programando el nivel de PIB, teniendo en cuenta las variables de monitorización anteriormente que las mencionamos. Siguiente. Bueno, otro de los parámetros importantes hablaban de la sensibilidad. Pero cuando nosotros queremos hablar de la sensibilidad, debemos de hablar de cómo inicia una respiración de ventilación mecánica. En la ventilación mecánica convencional, nosotros tenemos básicamente 3 mecanismos de activación. Tiempo, cuando hacemos una ventilación totalmente controlada, ¿ya? Y cuando el paciente hay necesidad de asistirlo o hacer algún esfuerzo respiratorio espontáneo, probablemente vamos a tener que integrar el concepto de sensibilidad o trigger, ya que normalmente en la ventilación mecánica convencional lo hacemos o por flujo o por presión. ¿Por qué quisimos colocar esta nubecita amarilla acá? Porque probablemente si ustedes van a algunos textos, esas no sean las únicas formas de disparar un ventilador. Si ustedes tienen NAVA, pues van a tener el EDI, van a tener un disparo por resistencia, por impedancia, o como el Babylook 2000 de Drager, por volumen. Pues nosotros nos vamos a enfocar en el verde, en el azul y en el rojo. En el verde, que es cuando activa el tiempo, ¿ya? Y probablemente ahí es cuando el paciente esté totalmente controlado, que no haga ningún esfuerzo respiratorio. Y si tú le pones una frecuencia respiratoria de 12, ¿qué quiere decir? Que cada 5 segundos el ventilador se debe activar con unos valores ya prefijados por el clínico, ¿ya? ¿Quién hace la activación en ese caso? El tiempo. ¿Por qué? Por el mecanismo de relojería. Si colocan una frecuencia de 20, pues cada 3 segundos se va a activar. Si colocan una de 10, cada 6 segundos. Si colocan una de 12, cada 5 segundos, independientemente del parámetro que haya escogido para controlar. Si está controlada por volumen o por presión, no haría absolutamente nada al tiempo, ¿ya? Y miren que los intervalos, como es un mecanismo de relojería, los intervalos
entre respiración y respiración deben ser unos intervalos uniformes, ¿ya? No hay diferencias entre uno y otro. ¿Por qué? Es un mecanismo de relojería, que si tú pones una frecuencia de 12, él cada 5 segundos te envía respiración, respiración, respiración. O sea que los intervalos no deben cambiar a no ser que haya una respiración espontánea, ¿ya? Cuando hay una respiración espontánea, entonces ya empezamos a hablar del concepto de sensibilidad. Yo quiero resumirle en mis palabras el concepto de sensibilidad. La sensibilidad no es más que un punto umbral que es programable por el clínico, a partir del cual, al ser alcanzado, el ventilador se activa con unos parámetros o unas estrategias ya prefijadas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, como vemos en la segunda imagen, que es el esfuerzo respiratorio, está sobre presión. Miren que acá hemos instaurado un nivel de sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Ese es su punto umbral. En la respiración naranja, el paciente hizo un esfuerzo respiratorio, pero no tocó el punto umbral. ¿Qué quiere decir? Que el ventilador no hizo ninguna respuesta en presencia de este estímulo. ¿Por qué? Porque ni siquiera se dio cuenta que el paciente había hecho ese estímulo, ¿ya? Pero si nos limitamos solo a la primera, miren que el paciente hace un esfuerzo respiratorio que iguala o sobrepasa el punto umbral, y ¿qué hace el ventilador? En respuesta a este esfuerzo, se activa. ¿Cómo se activa? Con volumen, presión o flujo, con lo que le hayamos instaurado, ¿ya? O sea que la sensibilidad es un punto umbral a partir del cual, si es alcanzado, el ventilador responde con una señal física que nosotros ya le hayamos prefijado o programado. Pero entonces, si somos juiciosos, en las nubecitas decía, en la azul decía flujo y en la roja decía presión. Y yo les estoy explicando el mecanismo por presión. En otras palabras, quisiera explicarlo paso a paso. Cuando se contrae el diafragma, el paciente inspira. Este esfuerzo disminuye la presión del circuito del ventilador. Cuando la caída de presión alcanza el valor de sensibilidad establecido, el ventilador entrega una respiración. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, pero en sensibilidad no es lo mismo. ¿En sensibilidad por flujo no es lo mismo? Pues sí. Entonces resumámoslo de esta forma. Cuando se contrae el diafragma, el paciente inspira, este esfuerzo disminuye la presión en el circuito del ventilador y una parte de ese flujo va hacia el paciente. Cuando supera el valor de sensibilidad, se dispara la respiración. ¿Qué quiere decir? Que el ventilador tiene un nivel umbral que tú lo puedes programar o por presión o por flujo, ¿ya? Si lo activas por presión, pues obviamente la señal física que va a detectar el ventilador es una caída de presión. Pero si lo activas por flujo, la caída, el mecanismo de acción va a ser una variación en el flujo, ¿ya? Una variación en el flujo, ¿por qué? Actualmente hay una serie de ventiladores que traen una programación que tú los puedes programar, el trigger o la sensibilidad, por presión o por flujo, ¿ya? Pero usualmente la gran mayoría de los ventiladores, la sugerencia es hacerlo por flujo porque la respuesta entre el esfuerzo mecánico y el esfuerzo neural del paciente y la respuesta mecánica es mucho menor en flujo que en presión. ¿Qué quiere decir? Que se tarda menos en responder el ventilador cuando nosotros lo programamos por flujo. Y hay 3 clases de flujo, como dice Branson en su libro, de activación. 1, sin flujo, 2, con un flujo fijo, y 3, la que usualmente traen todos los últimos ventiladores de 4ª generación con los que manejamos nosotros, los que manejamos día a día en las unidades de cuidado intensivo, que es el flow by. Y un flow by, como lo indica la imagen de acá, miren, hay un flujo permanente. Hay un flujo permanente, hay un flujo permanente. Este flujo es medido aquí, en la salida, y aquí en la llegada, cada 20 milisegundos. Se supone que lo mismo que sale tiene que entrar. Pero si el paciente hace presión negativa, respira, parte de este flujo aquí se secuestra o lo roba el paciente, ¿ya? Haciendo que si aquí salieron 10 unidades de flujo y acá hay 7 unidades de flujo, probablemente el paciente robó 3 litros por minuto. Y si nosotros instauramos la sensibilidad en 2, probablemente el ventilador en presencia de ese estímulo alcanzó su punto umbral y respondió. Y de eso se trata el flow by que usualmente traen todos los pacientes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de poner el disparo por presión o el disparo por flujo? El disparo por flujo es más sensible, los valores sugeridos es de 3 a 5 litros por minuto. El disparo por presión ya lo explicábamos, que es mucho menos sensible, y los valores sugeridos están alrededor de -2 a -3, aunque si los colocamos muy cerca a la línea de isopresiva, probablemente podemos generar un fenómeno de autodisparo. ¿Cuáles son las desventajas del flujo? Que si hay fugas, si hay un tubo orotraqueal sin balón o si hay oscilación de agua en las mangueras, probablemente esto puede ser sensado como un esfuerzo por parte del paciente y el ventilador puede disparar una respiración o hacer una autoactivación.
¿Ya? Las desventajas de la presión es que sensibilidades muy altas probablemente generen autodisparos y sensibilidades muy bajas impidan que se abran las válvulas. O sea que hay que tener una muy juiciosa programación de este tipo de parámetros. ¿Cuál sugerimos? Flujo. Flujo, no sé si la profe ahí tenga alguna otra sugerencia. Algo importante, sí, Alecito, es que el parámetro de quien abre el sistema depende muchísimo de la ventana sensorial del paciente. Y eso implica el nivel de sedación o el nivel de control. Si el nivel de sedación es alto en el paciente, el control lo tiene el equipo, lo tiene el ventilador, pero si el nivel de sedación y la ventana sensorial es corta y el paciente está despierto asistiendo, pues las ventanas de la sensibilidad se van a minimizar en la proporcionalidad en que la válvula sea sensible al esfuerzo respiratorio, pero sin llegar a llevarlo a que se desacondicione, porque pues obviamente estos umbrales pueden estar variando. Es importante saberlo programar y obviamente esto es una estrategia específica de acuerdo a las ventanas sensoriales y a los niveles de sedación que tiene el paciente. Dale. A continuación, vamos a hablar un poco de la programación de los modos controlados de la relación IE. Algunos ventiladores tienen directamente para programar la relación IE. Esa relación IE la debes de ajustar a los requerimientos fisiológicos de tu paciente. Ya, si el paciente tiene una enfermedad restrictiva o obstructiva, si tiene probablemente una obstructiva, vamos a necesitar tiempos inspiratorios cortos y tiempos expiratorios largos, y en la restrictiva probablemente el tiempo inspiratorio deba ser un poco mayor. Cuando te ofrece el ventilador dentro de su set, dentro de su programación, programar la relación IE, pues no vas a tener ningún problema, en lo absoluto. ¿Dónde surge el problema? Cuando él te da solo para programar flujo, o viene programado desde su algoritmo central solo para que te dé flujo. Entonces, en este momento quisiéramos decirle que la relación IE en esos ventiladores es flujo dependiente. ¿Qué quiere decir flujo dependiente? Entonces vamos a tener que entregar un volumen pactado, supongamos 400 mililitros. Tú vas a elegir a qué velocidad lo vas a entregar, si rápido o lento. Hay algunos textos que dicen que normalmente se debe programar el 10% del volumen que yo haya programado. O sea que para 400 yo debería colocar 40 litros por minuto. Pero eso es una receta de cocina. Nosotros no vamos a vender recetas de cocina, sino una individualización de pacientes. ¿Ya? La programación de la relación IE y el flujo debe ser de acuerdo a los requerimientos del paciente. Entonces, aquí vuelve el ejemplo. Miren, si nosotros tenemos que entregar 400 mililitros y elegimos entregarlos en el primer carro, en el que está al lado de acá, probablemente nos vamos a demorar un poco más. O sea que el tiempo inspiratorio a menor flujo, o sea, indexamos la velocidad de flujo y le decimos a menor flujo, ¿qué va a pasar con el tiempo inspiratorio? El tiempo inspiratorio se prolongó y probablemente vamos a tener menos tiempo expiratorio. Pero inmediatamente le incrementamos la velocidad al carro, incrementamos la velocidad de flujo y quiere decir que ese volumen pactado o programado se va a entregar mucho más rápido. Y si se entrega mucho más rápido, miren el cuadro. Se entregó en una fracción de tiempo mucho más corta, dándole un espacio mucho más largo a la expiración. Si nosotros quisiéramos colocarle algún nombre de una enfermedad a estos dos carros o a estos dos ejemplos, yo le colocaría acá enfermedades restrictivas o un SRA y probablemente a este dibujo de acá le colocaría enfermedades obstructivas o un EPOC o un asma. ¿Ya? Profe, ¿algo más? No, algo importante adicional de lo que tú estás diciendo, Alecillo, es que la relación IE determina muy bien los objetivos fisiológicos que yo busco con la ventilación y acabo de decirlo y mencionarlo. Si yo coloco flujos obviamente muy bajos, pues no voy a lograr redistribuir adecuadamente ese pulmón. Entonces, busquemos realmente esa relación, los tiempos inspiratorios y expiratorios, obviamente, que buscan realmente optimizar la ventilación, redistribuir mejor ese gas pulmonar, pero que si el escenario es un escenario netamente donde hay una mayor resistencia, pues busque unas relaciones más prolongadas que le permitan vencer más fácil la resistencia y que de alguna otra forma el flujo que va a desencadenar en el sistema pues vaya a generar vencer fácilmente la resistencia total de la vía aérea. Listo, llegamos a otro dilema y es ¿qué fracción inspirada y oxígeno programar?
¿Ya? ¿Qué fracción? Y mira, nosotros queremos acá que entiendan, normalmente el gas atmosférico está compuesto por nitrógeno 79%, 20.9% de oxígeno y 0.1% de otros gases. Nosotros académicamente lo indexamos o lo aproximamos y decimos que el 79% es nitrógeno y el 21% es oxígeno. Ya, pero en el contexto del paciente crítico y más con COVID vamos a tener unos requerimientos elevados de oxígeno. Entonces, ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Cuánto necesita el paciente? Algunos textos internacionales dicen en este momento que es recomendable iniciar con una fracción inspirada elevada y luego irla titulando hacia abajo. Yo acá quiero recalcarles algo que comentaba John West en 1992 en su primer libro de fisiología, y él decía que cuando nosotros sometíamos a un paciente en estado crítico a fracciones inspiradas de oxígeno iguales o mayores al 60% por un tiempo igual o mayor a 30 minutos, él empezaba a presentar microfiltraciones a nivel alveolo capilar, haciendo que ese alveolo empezara a llenarse de agua. ¿Ya? Y probablemente miren que eso no es muy loco. Si nosotros nos vamos a este journal de 1967 que prácticamente coincide con la primera y con el tiempo de aparición del SRA, nos dice que nosotros cuando instauramos fracciones inspiradas elevadas generamos un daño pulmonar. ¿Qué tipo de daño pulmonar se documentó en esa época? Producción de atelectasis por resorción, hipercapnia por hiperoxia, daño del epitelio bronquial con aparición de bronquitis hiperóxica y de la función bactericida bronquial, disminución de la distensibilidad, empeoramiento de la capacidad de intercambio gaseoso y aumento de la susceptibilidad a infecciones. Miren que no es nuevo, el daño pulmonar asociado a la fracción inspirada de oxígeno no es nuevo, y eso lo hemos corroborado acá. ¿Ya? Entonces, miren que nosotros cuando sometemos al parénquima pulmonar a niveles elevados de oxígeno, lo que hacemos es incrementar el nivel de radicales libres. El cuerpo, como hace en un journal de biología que salió el año de fisiopatología, biología, no lo recuerdo bien, que salió el año pasado, decía que teníamos una capacidad de amortiguamiento de los radicales libres cuando llegábamos a 100 milímetros de mercurio de presión arterial, pero que esa capacidad de amortiguamiento se iba perdiendo exponencialmente hasta que llegaba a 150 milímetros de mercurio, desapareciendo totalmente de ahí para allá, o sea, perdía esa capacidad de amortiguar. ¿Qué pasaba? Que esos radicales libres ya no iban a ser controlados, que ya iban a ser diseminados de una forma no controlada y que probablemente eso iba a incrementar o iba a producir una respuesta inflamatoria, ¿ya? Una respuesta inflamatoria a nivel inicialmente del parénquima pulmonar, ¿ya? Y luego iba a generar una migración de citoquinas inflamatorias hacia todo el organismo, produciendo finalmente una falla orgánica múltiple. Y miren que acá nosotros usualmente cuando tenemos el contexto del paciente con SRA, como el paciente de COVID-19, pensamos que todos aquellos mueren de hipoxemia. Y este estudio no es contextualizado para el COVID-19, sino para el SRA. ¿Qué quiere decir y qué explicaba el estudio? Que miren toda la injuria biofísica por una inadecuada programación, pero también hay una injuria bioquímica. Y esa injuria bioquímica finalmente en lo que va a desencadenar es una falla orgánica múltiple por migración de citoquinas inflamatorias. El 50% de los pacientes con SRA no mueren de hipoxemia. ¿De qué mueren? De infecciones, lesión por desreclutamiento, injuria secundaria por mediadores químicos e, muy importante, exposición a altos niveles de oxígeno. Entonces, miren que este verde conlleva al azul. Los pones a altos niveles de oxígeno, no lo controlas y haces una injuria secundaria por mediadores químicos. Entonces, probablemente esto es una lesión que el clínico puede llegar a contrarrestar con una adecuada programación. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto yo le quisiera poner de oxígeno al paciente? Y han salido muchos escritos últimamente, y entre ellos uno de los ingleses, que dice que el paciente que coexista con una morbilidad a nivel cardiopulmonar como el EPOC o que tenga presencia de SRA, los objetivos de saturación, aún sabiendo que la saturación es un parámetro que puede fluctuar por muchos motivos en las salas de cuidado intensivo, como vasoactivos, la luz blanca, movimiento, interferencias, por muchas cosas, el objetivo que se debe buscar es entre 88 y 92%. ¿Ya? Y en el paciente que está críticamente enfermo, pero que no tiene alteración pulmonar, pudiésemos llegar a ventilar entre 94 a 98%, a pesar de que algunos textos dicen que el paciente cuando está por encima de 96% probablemente se muera más que cuando está por debajo de 96%. ¿Qué sugieren ellos? Que cuando nosotros hacemos una modificación de la fracción inspirada de oxígeno de la PIR, verificar con gases arteriales de 30 a 60 minutos después del cambio. Y miren que el cuadro que citan ellos, pues, se ciñe un poco mucho más a la realidad. Miren que dice que probablemente los pacientes con EPOC van a necesitar una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio y para ellos eso será totalmente suficiente.
pero que para el paciente que está en estado crítico, que no tiene alteraciones cardiopulmonares preexistentes, probablemente vamos a necesitar una presión arterial de oxígeno de 75 milímetros de mercurio, que nos va a garantizar una saturación alrededor de 95%, que es lo que expresa el texto finalmente. Otra vez, los ingleses, como en septiembre del año pasado, nos hacen unas sugerencias muy especiales. No permitir, miren, no permitir saturaciones superiores al 96%, a pesar de que el New England ahora hace una programación que dice que se sugieren valores superiores al 96%. ¿Ya? Y que en pacientes con alteraciones como infarto agudo de miocardio, probablemente no necesitan oxígeno, a no ser que tengan una saturación por debajo de 93, y el nivel de evidencia y la recomendación es fuerte. ¿Ya? Finalmente, vamos a hablar para acabar esta parte de modos controlados por volumen del ramp time o el tiempo de rampa. Usualmente nos preguntamos, había por ahí muchas discusiones académicas de dónde aplicaba el ramp time o el tiempo de rampa o dónde no, porque usualmente creíamos que era por presión, pero hay algunas variaciones que nos conllevan a decir que también puede aplicar en los modos controlados por volumen según los algoritmos modelos de los ventiladores de cuarta generación. ¿A qué se refiere el ramp time? Yo quisiera resumirlo en mis palabras, pues básicamente es el tiempo que se demora la presión o el flujo de la vía aérea en alcanzar un valor máximo preestablecido. O sea que es la velocidad con que se alcanza la variable de límite. Para un modo controlado por presión es la velocidad con que se alcanza la presión, y para un modo controlado por volumen es la velocidad con la que se alcanza el límite de flujo. Ya es la velocidad con que se alcanza el límite de flujo. Algo que tenemos que dejarlo también igual claro dentro del escenario y a los asistentes que están súper juiciosos todavía ahí conectados, es que el Rammstein es una herramienta fundamental hoy en día dentro de los sistemas para optimizar la ventilación mecánica, y como lo dice Alex, es una variable tan importante que es el tiempo en el cual se va a entregar ese flujo y obviamente va a alcanzar un valor determinado de ese nivel de presión. Entonces es importante que es un elemento coayudante en la optimización de la ventilación y obviamente mejora la redistribución o busca realmente redistribuirla o vencer más fácil la resistencia del sistema. Ya. Pero así como tenemos una programación de los modos controlados por volumen, también tenemos una programación de los modos controlados por presión. ¿De qué no vamos a hablar ahora? De frecuencia, de PID, de sensibilidad, de FiO2 y de ramp time. Ya, porque son parámetros que ya hemos abordado anteriormente. ¿De qué sí vamos a hablar ahora? De presión control y de tiempo inspiratorio. ¿Ya? ¿Cómo yo programo la presión control? Y es algo que usualmente lo hacemos de forma empírica, por decirlo así. Hay muchas formas de titular la presión control. Y nosotros llegamos a un consenso que en realidad lo podíamos hacer de forma segura, de tres formas seguras. Primero, nosotros podíamos tener un estimado de la presión de plató, y ese estimado de la presión de plató, obviamente medida en los modos controlados por volumen, lo íbamos a transpolar a la presión control, con el riesgo de que probablemente vamos a generar un incremento en la ventilación alveolar, y eso nos va a generar una sobredistensión. Otra forma de hacerlo es la presión media de la vía aérea, pasarlo con el valor que tengamos de presión media de la vía aérea en el modo controlado por volumen y lo instauramos en el modo controlado por presión. Esa sería una forma de hacerla segura. Otra forma, muchos textos han documentado que la presión de insuflación del parénquima pulmonar, o sea, la presión con la que yo voy a vencer la elastanza pulmonar, es de alrededor de 15 centímetros de agua. ¿Ya? ¿Qué me garantiza a mí que voy a dar en el objetivo o no? Pues miren, volvemos a la antigua fórmula que habíamos mencionado antes. Yo, a pesar de que estoy controlando por presión, mi objetivo siempre va a seguir siendo volumétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente que yo esté controlando la variable de presión, mi objetivo siempre va a ser tener el target de volumen que me he planteado. ¿Cuál es ese target de volumen? De 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso en el paciente con COVID. ¿Y cómo lo programo? ¿Cómo lo instauro? Como ya lo habíamos mencionado antes. Talla en centímetro, menos 152.4 por 0.91 más 45.5. Instauramos, y probablemente si te da 400 de volumen corriente, entonces, si tú lo programas con una presión control de 20 y te está dando 440, 450, debes empezar a titular para abajo, para que esa presión control te garantice que estés cerca de tu objetivo.
Es de recordar que en presión control nosotros no podemos garantizar los volúmenes, pero sí podemos garantizar un rango seguro en el cual va a estar cerca a nuestro objetivo. Ya el volumen control, en la presión control, los volúmenes son totalmente variables, no hay volúmenes similares entre respiración y respiración. Ya, por lo tanto, debemos buscar estar cerca al objetivo. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Primero que todo, medimos al paciente, peso ideal, miramos qué volumen le vamos a dar y empezamos a titular presión. Para arriba o para abajo de forma segura, pero también teniendo en cuenta varios aspectos de la monitoría, como la presión de conducción, que es muy importante. ¿Algo más, Vivi? Algo que quiero adicionar muy bien, Alex, es que para nosotros pasarlo al paciente bajo el escenario, obviamente, de COVID, de volumen a presión, es que debe cumplir con unas características mecánicas y unas características fisiopatológicas. Y las características mecánicas es porque en la ventilación controlada por volumen no se está garantizando ni el volumen ni las presiones, posiblemente se exceden al valor de protección y por lo tanto hay un cambio en la estabilidad del alvéolo, y es decir, se pasa al paciente a presión cuando hay un cambio, unas modificaciones a nivel de la distensibilidad, a nivel de que se cae esa distensibilidad y se disminuye la distensibilidad, y las repercusiones que trae es bajar obviamente la reserva pulmonar, alterar el intercambio, perder la efectividad a nivel de la ventilación efectiva pulmonar y pues por ende yo no estoy ventilando bien a ese paciente. La segunda variable para nosotros tener en cuenta como referente de pasarlo de volumen a presión es que las presiones se exceden de su límite de seguridad. Y hoy en día estamos hablando todo el tiempo de seguridad de la ventilación. Por ende, la seguridad en que se excede la presión dinámica, que es la presión pico, o se excede la presión alveolar, que es la presión plató, pues posiblemente ese es uno de los garantes para tenerlo de variable de control. Y la tercera variable es porque la resistencia total de la vía aérea está aumentada. Entonces, bajo esos tres escenarios en que se disminuye la distensibilidad, se aumentan las presiones de la vía aérea y se aumenta la resistencia, es el soporte por el cual uno pasa al paciente de volumen a presión, bajo las características de que acaba de nombrar Alex. Importante es conocer muy bien el equipo que ustedes tengan frente a ustedes frente al paciente, porque si el ventilador tiene programación de presión control, las variables obviamente del sistema neumáticamente suman las presiones y se cierra el sistema, por lo cual se genera una sumatoria entre la presión inspiratoria y el nivel de PEP. Esto es importante para saberlo programar y no generar y desencadenar mayor lesión en el pulmón, en el paciente, perdona. Dale, Lecito. Listo. El otro parámetro que vimos que era obligatoria programación acá en el modo controlado por presión es el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio, usualmente en el paciente adulto, debemos de garantizar que sea igual a 3 a 5 constantes de tiempo. Pero, ¿qué son las constantes de tiempo? Básicamente, nosotros podemos definir una constante de tiempo como el tiempo necesario para equilibrar la presión de la vía aérea proximal con la del alvéolo. Eso es una constante de tiempo. Y es el producto de la resistencia por la distensibilidad. El producto de la resistencia por la distensibilidad nos va a dar el equivalente a una constante de tiempo. Y una constante de tiempo nos va a permitir el llenado alveolar en el 63%. Si nosotros aplicamos dos constantes de tiempo, el llenado alveolar va a corresponder al 86%. Con 3 constantes de tiempo vamos a garantizar el 95%, con 4 el 98% y con 5 el 99%. ¿Qué quiere decir? Que mínimamente nosotros le tenemos que garantizar 3 constantes de tiempo a ese paciente. ¿Cómo hacemos el cálculo? Primero vemos qué resistencia tenemos, qué distensibilidad, son parámetros totalmente medibles en el ventilador mecánico y hacemos una conversión, una multiplicación y ahí ya hacemos una aplicación. ¿Ya? Esta es la importancia clínica que tiene una buena aplicación de las constantes de tiempo. Miren acá, vamos a trabajar sobre la asa inspiratoria, que es esta que vemos acá. Probablemente con una, miren que logramos el 63.2 de llenado, con 2 llenamos el 86.5%, pero ya con 3 constantes de tiempo vamos a generar un llenado alveolar de aproximadamente 95%, con 4 el 98% y con 5 el 99%. ¿Qué quiere decir? Que si programamos
con el ventilador con tiempo inspiratorio menor a 3 constantes de tiempo, probablemente el llenado alveolar va a ser subóptimo. ¿Ya? Entonces, de ahí radica la importancia de una adecuada programación de las constantes de tiempo, sobre todo, obviamente, aplica para los modos controlados por presión. Pasamos, ahí terminaríamos con los modos controlados por presión y recuerden que solo vimos 2 parámetros porque en realidad las otras variables ya las habíamos revisado a fondo en el modo controlado por volumen. Finalmente vamos a los modos espontáneos. Algo importante como para recordar y consolidar obviamente los elementos. Para ventilar para el paciente por volumen, entonces hemos dicho todo lo que tiene que tener de características, pero usted debe programar el volumen establecido de acuerdo a la talla, de acuerdo al peso. 2, debes de programar la frecuencia que va a determinar realmente el CO2 objetivo que usted quiere manejar. Programe los niveles de PEP adecuados, el PEP, para que determine realmente el nivel de oxigenación y monitorícelo a través de las variables que usted tenga realmente a la cabecera de medición. Evalúe obviamente a qué nivel de tiempos inspiratorios le va a programar o a qué relación IE va usted a instaurar en este tipo de pacientes. Lo ideal es que comience con relaciones fisiológicas 1-2, pero de acuerdo al comportamiento mecánico, pulmonar y gasimétrico, pues puede llevar obviamente y variar esa relación. Y dependiendo del nivel de sedación y obviamente dependiendo del nivel de asistencia ventilatoria, pues vas a programar el disparo. Eso es bajo el escenario de volumen. Bajo el escenario de presión control, simplemente es programar claramente el nivel de presión inspiratoria, que lo dijo claramente Alex en términos de que tenga en cuenta las variables de la presión plató, pero si la presión plató se excede dentro de su valor de referencia, tenga en cuenta el gold estándar para generar estabilidad e intercambio gaseoso, que es la presión media de la vía aérea. Programe el nivel de PEP y contrólelo, monitorícelo si es el PID que realmente necesita el paciente. Programe el nivel de relación IE, pero aquí no tanto es la relación IE, sino que se especifica lo que acabamos de decir, los tiempos inspiratorios con inicio de 3 constantes de tiempo, donde garantice una muy buena distribución a nivel alveolar, y obviamente el escenario es el nivel de disparo de sensibilidad, dependiendo de qué tanto es el nivel de asistencia. Sobre esos elementos es claro la programación básica en volumen, claro la programación básica en presión control, y ahora sí ya nos vamos a ir para liberar obviamente en el escenario del paciente en términos de la ventilación espontánea. Vale. Listo, entonces pasamos, como a modo de conclusión, lo que dice la profe Vivi, pasamos ya a la parte de programación de modos espontáneos, y miren que usualmente si ustedes notan bien la presentación, pues todas las variables las hemos, casi todas las variables las hemos abordado. ¿Por qué colocamos aquí que la frecuencia respiratoria no? Pues porque son modos espontáneos en los cuales vamos a hacer simplemente alusión a esfuerzo respiratorio espontáneo y cómo lo podemos llegar a ecualizar o potenciar. Ya, a pesar, y quiero aquí hacer una salvedad, que a pesar de que son muchas herramientas, estrategias de apoyo como el PAF o como el Tube Compensation, nosotros ahora hemos documentado solo la presión de soporte por cuestiones de tiempo y de disposiciones de tecnología. Ya, PID, no vamos a manejar ahora porque ya lo vimos, sensibilidad tampoco, FIO2 tampoco, Rammstein o tiempo de rampa no, pero sí presión de soporte y sensibilidad expiratoria. ¿Ya? Y hacerlo de forma resumida para poder responder las preguntas que ya las tenemos por acá. Vivi. Entonces, realmente a partir de garantizar una muy buena respiración espontánea es programar adecuadamente la presión soporte. Y la presión soporte es la presión de alivio, la presión que soporta un ciclo respiratorio, es la que va a buscar a minimizar realmente el trabajo respiratorio. Y a partir de la presión soporte existen muchas formas para programar la presión soporte, porque tiene que ver muchísimo con el trabajo muscular. Y muchas de las incidencias en términos de el costo o la factura de cobro que nos pasan a nosotros desde el punto de vista fisioterapéutico, o es porque colocamos un exceso de presión soporte, atrofiamos la musculatura, ponemos en desventaja mecánica y muscular, o definitivamente no programamos y no titulamos la presión soporte acorde a su demanda y acorde obviamente a su fuerza muscular y a su tracción radial.
A partir de ahí, la presión soporte juega un papel fundamental en los modos espontáneos, en los modos biológicos, en los modos de adaptación, en los modos de descarga, y dependen obviamente, uno, de quién abre la válvula inspiratoria, y en este caso depende de la fuerza muscular que tenga este diafragma para abrirlo. Dos, la presión soporte depende de qué tanto se va a presurizar ese gas, y la presurización del gas en la zona B, que significa en que puedo darle una muy buena pendiente de entrega de flujo, y ella va a determinar un muy buen trabajo en términos de distribución, o la válvula exhalatoria va a estar liberando completamente las presiones y garantizándole un reposo a nivel del sistema. Y la cuarta variable, pues obviamente tiene que ver con un elemento que vamos a hablar ahorita, que es la sensibilidad expiratoria. La presión de soporte debe ser programada de acuerdo, obviamente, a los deltas, y existen muchas teorías para programarlo. Uno es a través de un método muy específico, que es a través de la presión esofágica. Pero la presión esofágica al alcance de las unidades de cuidados intensivos son muy pocas las unidades que realmente tienen obviamente esos dispositivos, tanto tecnológicos como los dispositivos para la medición, de medir la PMUS y medir y garantizar cuál es la presión muscular que se debe tomar. La presión de soporte es medida hoy en día a través de un elemento fundamental que el fisioterapeuta cada vez enrollando más en el tema y profundizando cada vez más en los entrenamientos, que es a través de la ecografía transdiafragmática, para mirar qué realmente es la carga de desempeño, de carga de trabajo y de la presión de trabajo y del esfuerzo muscular diafragmático que tiene que hacer. Pero a la cabecera del paciente, la presión de soporte lo que busca es vencer resistencia. Entonces se debe arrancar con que se vence la resistencia a través de todo el espacio muerto que se invade en la vía aérea. Por ende, se tiene que tener en cuenta que la presión de soporte mínima para la vía aérea cursa entre 7 centímetros de agua y puede llegar hasta 14 centímetros de agua. Busque titular adecuadamente la presión de soporte de acuerdo a la monitoría a la cabecera del paciente, que yo creo que eso va a ser un tema mucho más específico sobre el desempeño muscular y las variables de monitoreo para el trabajo del diafragma. No puedo decir estándarmente cuál es el valor de una presión de soporte con la cual usted debe jugar, pero lo único cierto es que la presión de soporte garantice el menor costo respiratorio a través de frecuencias respiratorias, volumen minuto, y que le garantice movilizar un volumen corriente exhalado adecuado al paciente, que le permita confortabilidad de trabajo y de eficiencia sin llevarlo a un mayor gasto energético, pero que la presión de soporte puede oscilar entre 8 a 10 centímetros de agua, dependiendo si el tubo traqueal que tiene el paciente de 7.5 milímetros de mercurio o de 8, pues vence esa resistencia que le está imponiendo la vía aérea inicialmente. Todavía no hay nada acorde realmente entre los estudios a través de la presión muscular o que obedece realmente el objetivo de esa presión soporte, pero usted tiene que evaluarlo a través de la monitoría dinámica de la cabecera del paciente para titular realmente la presión que vaya acorde a estas necesidades. Uno, que le garantice una buena apertura con el menor esfuerzo. Dos, que presurice realmente la fase. Y tres, que se alcance ese nivel de presión a través de esa vía aérea. Muy bien. El otro es el concepto de sensibilidad expiratoria. Miren que esa sensibilidad expiratoria a veces para nosotros es muy difícil entenderla en el contexto clínico, y mucho peor si nos paramos frente a un libro. Quisiéramos colocarla en términos mucho más resumidos como el porcentaje de flujo expiratorio máximo, el cual al ser alcanzado, el ventilador permite el cambio de una inspiración a expiración. Se expresa típicamente como un porcentaje de flujo máximo. ¿Qué quiere decir esto? En las modalidades espontáneas, este valor de pico flujo máximo depende de dos factores importantes. Primero, esfuerzo respiratorio del paciente, o depende del drive, pues también como lo quieran llamar. Segundo, del nivel de presión impuesta, o sea, el nivel de presión de soporte. Ya de esos dos factores depende que este flujo o sea elevado o sea muy bajo. Ya, independientemente si ese flujo es elevado o es bajo, siempre su pico máximo va a ser el 100% de flujo. El ventilador o los algoritmos de los ventiladores, ¿qué hacen? Empiezan a contar
Si aquí es 100, empieza a decaer, entonces va 90, 80, 70, 60, 50, 40, y si nosotros hemos establecido que la sensibilidad aspiratoria del 30%, pues cuando llegue a una caída de flujo equivalente al 30%, va a cambiar de inspiración a expiración. Y mírenlo acá mucho más gráfico. Hemos graficado este pico como el 100% y hemos instaurado una sensibilidad aspiratoria del 30%. ¿Qué hizo el ventilador? Midió el pico flujo. Independientemente del valor, este fue el 100%. Y empezó a caer. Durante la inspiración empezó a caer. Y cuando alcanzó 30, ¿qué hizo? Cambió de inspiración a expiración. Pero entonces ustedes harán la pregunta, pero bueno, ¿de dónde sale ese 30? ¿O en qué pacientes coloco 30? ¿O en cuáles coloco 15? ¿O en cuáles coloco 40? ¿Cierto? Porque eso no puede ser una receta de cocina. Acuérdense que hemos luchado todo el tiempo durante esta charla por decir que el paciente necesita ser individualizado. ¿Ya? ¿Qué pasa? En los ventiladores normales viene preestablecido como el 25%. Pero esto también se debe adecuar a las necesidades fisiológicas que tiene el paciente. ¿Qué quiere decir? Nosotros en quién necesitamos una inspiración corta y una inspiración larga? En los pacientes obstructivos. O sea que probablemente el paciente obstructivo va a manejar una sensibilidad aspiratoria de 35 o de 40, ¿ya? Habría que manejar, si nosotros le colocáramos 40, probablemente cuando la respiración vaya aquí, cambió de inspiración a expiración. Pero hay otra serie de pacientes, como las pacientes con trastornos restrictivos o de llenado alveolar, en los cuales vamos a necesitar una mayor y mejor redistribución del gas alveolar, razón por la cual debe esta sensibilidad aspiratoria ser menor. En un valor de alrededor de 20 estaría bien, o sea que estamos prolongando el tiempo inspiratorio y estamos optimizando el llenado alveolar. ¿Ya? O sea que miren que a pesar de que el ventilador me lo vende como una receta de cocina, nosotros como clínicos somos los encargados de titular esa sensibilidad expiratoria de acorde a los requerimientos fisiológicos o de confort del paciente. Probablemente cuando empecemos a destetar el paciente con COVID, que es un paciente que el que hace falla respiratoria, el 100% está haciendo SRA, probablemente tengan unos trastornos de llenado alveolar y que no les permita tener una adecuada homogenización del flujo a nivel de sus pulmones, o sea que vamos a necesitar un flujo inspiratorio que llegue por lo menos a un porcentaje de 20, ¿ya? Eso nos va a garantizar, obviamente, un mejor llenado alveolar y otra cosa es que nos va a prorrogar el tiempo inspiratorio. Finalmente, ¿algo más, Vivian? Y algo importante es que, como para cerrar realmente este bloque, que ya estamos cerrándolo en este momento, es que esto queda como un preámbulo para unos nuevos escenarios en que la sensibilidad expiratoria juega un papel porque es una segunda herramienta. La primera herramienta que acabamos de hablar fue el Rammstein, que puede fácilmente darse de acuerdo a la tecnología, en qué unidades se está entregando, si es en porcentajes, si es en tiempo, si es en presión sobre segundos. Es decir, hay que conocer el equipo que ustedes tienen a su alcance y que lo tengan ustedes ahí frente al paciente. La segunda herramienta es la herramienta que tú acabas de decir, que es la sensibilidad expiratoria, fundamental bajo el escenario de los pacientes que están respirando espontáneamente y que necesitan realmente que el sistema sea mucho más sensible para la demanda y la carga de trabajo que tienen. El tercer elemento es el disparo, que hay que buscar un disparo adecuado de acuerdo a la ventana sensorial, de acuerdo al nivel de sedación o de acuerdo al nivel de asistencia. El cuarto elemento de herramienta que hace referencia, obviamente, y eso se les deja aquí como el punto de salida, es que los equipos compensan fugas o compensan resistencias de la vía aérea a través del tubo traqueal, y si realmente le va a brindar esa versatilidad de optimizar esa ventilación. Estas herramientas son claves porque mejoran sin duda alguna el escenario en que mejoran la eficiencia obviamente de la ventilación y mejoran la eficiencia en la entrega de ese gas. Eso es lo que quería decirles ahí. Para finalizar esta diapositiva, me encantó realmente. La prevención y el tratamiento del COVID es compromiso de todos. Sí, realmente estas alianzas, y quiero felicitar a todo el equipo de trabajo arduamente que se está generando al interior de la Asociación Colombiana y del Colegio Colombiano de Fisioterapeutas, es que realmente juntos como equipo somos más, y esto hace que se enmarque el fortalecimiento académico, en que se unifiquen realmente como los objetivos de manejo, de abordajes,
y que seamos unificados dentro de esas estrategias. De verdad que es un placer trabajar contigo, Alex, para estos espacios. Ima como representante obviamente de la asociación, Nancy como nuestra representante a nivel académico desde la Asociación Colombiana y el colegio, perdóname, Ima, pero que realmente nos va a fortalecer dentro de este equipo de trabajo. Jorge Daza como líder realmente de cuidado intensivo de la línea de UCI, pues realmente que estos espacios de webinar son partes estratégicos y esenciales para el fortalecimiento a nivel de nuestro gremio en el área de fisioterapia y obviamente dentro del fortalecimiento de las asociaciones colombianas de fisioterapia y del Colegio Colombiano de Fisioterapeutas, que realmente sea una puesta en escena de lo que tenemos como herramienta dentro del conocimiento y de lo que ejercemos día a día, porque al interior obviamente trabajamos esto el día a día en este escenario y obviamente con este tipo de complejidades en las cuales nos estamos enfrentando, que es el escenario obviamente del COVID-19. Gracias, Alex. No sé qué tú más de pronto puedas decir y si ahí tenemos tiempo creo que para hacer alguna pregunta. Sí, en este momento tenemos pues una pregunta que en estos minutos que nos quedan antes de hacer el cierre, vale que no la contesten y es, ¿qué estrategias ventilatorias sugieren específicamente para el manejo del COVID-19? Bueno, hola, Adri, muchas gracias. Quiero hacer un pequeño aporte aquí, luego pasa la profe Vivi. Bueno, lo que hemos podido constatar hasta el momento, a pesar de que no ha habido el tiempo para caracterizar de una forma adecuada a los pacientes ventilados con COVID, son opiniones de expertos que han manejado COVID en China, obviamente Hong Kong, Malasia, en España y en Italia, que es donde más han manejado hasta el momento. El paciente con COVID en este momento tiene unas características, maneja unas presiones de conducción bajas, es un paciente que es un muy buen respondedor a niveles de PIT elevado, ya que es un paciente muy buen respondedor a los ciclos de ventilación en prono y que es un muy mal respondedor a las desconexiones de los circuitos. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente a pesar de que el estudio PROSEVA de cúbito prono nos decía que nosotros podíamos llevar a los pacientes hasta el tercer día en prono, pues en estos escenarios del paciente con COVID lo han podido llevar hasta los 6 a 7 días con una muy buena respuesta. Lo que ellos han hecho para disminuir estos ciclos de prono es tratar de intercalarlo con maniobras de reclutamiento alveolar solo en los pacientes que son respondedores a las maniobras. ¿Qué nosotros podríamos recomendar? Invariablemente el paciente que hace falla respiratoria con COVID va a desencadenar un SDRA. El 100% de fallas respiratorias en COVID desencadena en un SDRA, lo que nos transfieren directamente al escenario de SDRA donde se han venido construyendo múltiples estrategias para proteger el pulmón. Primero que todo, PIT elevado. Ya los expertos nos están diciendo que esos pacientes responden a unos PIT elevados, usualmente de inicio entre 14 y 15 centímetros de agua, que se dejan ventilar fácilmente porque las presiones de conducción son bajas. No vamos a dar una sugerencia respecto a la frecuencia, pero sí a que es un paciente que se debe pronar tempranamente, que se debe también considerar el componente de relajación solo en los casos en los que haya sincronía por parte del paciente o que así lo requiera y nada, ventilarlo con las maniobras convencionales que hemos venido tratando de mencionar ahora. Volúmenes corrientes bajos son esenciales para la falla respiratoria del COVID y no sé qué más tenga que decir la profe Vivi. Adicional, obviamente, la pregunta es, ¿cuáles son las estrategias, no es cierto?, que sí, se van a manejar en este tipo de pacientes con COVID. Realmente es un escenario que nos vamos a enfrentar, que es el paciente que está cursando y lo está llevando en su curso fisiopatológico a un SDRA. Por lo tanto, las estrategias que se deben de instaurar son estrategias netamente estrategias protectoras. Para ello existen estrategias ventilatorias y estrategias farmacológicas. Dentro de las estrategias ventilatorias, sin duda alguna, lo que estamos mencionando y lo hemos mencionado todo el tiempo en la conferencia, pero para concluir, es uno, manejar volúmenes corrientes bajos, es decir, volúmenes de 4 a 6 cc por kilogramo de peso. Esto es clave, que si yo lo estoy manejando con 6 cc, pero la presión plató se excede, váyale bajando 1 cc por kilogramo de peso de volumen hasta que la presión plató sea controlada.
Segundo elemento para proteger al pulmón es utilice el PIB adecuado, óptimo, a través de las herramientas que les dimos ahí para que usted titule adecuadamente el nivel de PIB. Tercero, mantenga y permita la hipercapnia permisiva como una estrategia protectora para este paciente. Viene una gran controversia que no la quiero concluir realmente, es recluto o no recluto, utilizo maniobras de reclutamiento y esto es una puesta en escena grandísima, a quién voy a reclutar, sobre qué elementos voy a reclutar, qué durabilidad va a reclutarse y esto es una cosa que realmente es uno de los temas que se debe de profundizar mucho más adelante, pero se debe tener en cuenta la maniobra de reclutamiento. 5, debo tener en cuenta mantener presiones plató por debajo de 30 centímetros de agua, conservar y monitorizar en lo posible porque es el único predictor que nos está diciendo el desenlace en que el paciente está siendo bien ventilado y efectivamente lo estoy protegiendo a que pierda o aumente su mortalidad, que es monitorice el delta de presión, que es el driving pressure, que yo creo que también igual dentro de uno de los webinarios de escenarios de modalidades avanzadas lo podemos tocar. Y es conservar ese driving pressure menor de 15 centímetros de agua, entendiendo que la diferencia entre la presión alveolar y la presión platón menos el nivel de PEP. Y obviamente vienen otras estrategias que ya no son ventilatorias, sino que son estrategias farmacológicas, como induzca obviamente y mantenga al paciente bajo unas condiciones de relajación neuromuscular y obviamente con otros manejos obviamente bastante controversiales que en este escenario no los vamos a exponer, pero que hay que tenerlos en cuenta. Eso es como para concluir realmente como el objetivo de abordaje para este tipo de pacientes. Bueno, muchas gracias. La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, Grupo ESCARE, FEPASDE y el Colegio Colombiano de Fisioterapeutas le da las gracias a nuestros panelistas por este esfuerzo y este tiempo dedicado para nuestro aprendizaje. En la conferencia se abordaron temas de especial interés para todos. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá, por el esfuerzo que hacen hoy para que mañana todo salga bien. La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación es su casa, porque entre todos cuidamos a los que cuidan. Entenderán que no es posible dar respuesta a todas las dudas en vivo, por lo cual estas serán insumo para dar respuesta en nuestros próximos espacios. Publicaremos este webinar el día martes en la página www.escare.org.co y les recordamos que si cuentan con casos específicos que requieran una asesoría en particular, nos pueden consultar desde cualquier parte del país a nuestras líneas de atención, las cuales indicativo 1-744-8100 o en la página de FEPASDE www.fepasde.com también podrán hacer sus solicitudes. Los esperamos en nuestros próximos webinars, el 30 de marzo a las 7 p.m. Contexto y Crisis, el 2 de abril a las 8 p.m. Lo que necesitamos de ventilación mecánica nos tocó a todos, y el 3 de abril Manejo de vía aérea en pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 a las 8 de la noche. En el chat se les ha adjuntado el link para que se puedan inscribir a nuestros diferentes webinars. Esperamos contar con su valiosa participación. Le doy la palabra a Ima para el cierre final. Muchas gracias por su participación. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos, nuestros queridos panelistas, al que está hasta el momento. Recuerden, hay muchas cosas que queremos profundizar, seguir trabajando en los temas. A ESCARE, ¿cierto?, por permitirnos este espacio. Y pues la idea es poder seguir mandando nuestras inquietudes, poder seguir escuchando este material, poder entrar a participar más activamente y recuerden que pues estamos ahí trabajando unidos para poder seguir caminando y enfrentando pues ese reto que se nos pone hoy en día. Entonces muchísimas gracias a todos y a todas.